Venimos con mi esposa desde Colombia, ya nos dedicamos al tema de la salud, de la sanidad, y desde ahí queremos hablarles. Seguramente si tú miras las estadísticas, hablar del tema salud mental hoy es un tema muy relevante. Si miramos las estadísticas, los casos de ansiedad, de depresión, se han duplicado, hasta triplicado según algunos estudios. Bien, en mi consultorio, les comparto un poquito, como médico, como psiquiatra, continuamente estoy escuchando personas que están sufriendo con problemas de ansiedad, con depresión, con ideas de suicidio. Y Dios, que siempre en su amor se anticipa y siempre en su amor se provee, Él también ha provisto para el cuerpo bendición y consejo con respecto a este tema. Quiero que sepas algo, nuestro Dios no está pintado en la pared. Amén. Amén. Nuestro Dios está involucrado en la historia de su iglesia, en la historia del reino, y aún está involucrado en la historia de la humanidad. Y Él sabe que vivimos tiempos complejos hablando del tema salud mental, y Él se ha provisto de consejo, de hijos, de tantas cuestiones para que tú y yo sigamos viviendo esa vida en libertad. Así que en el día de hoy vamos a compartir dos espacios, uno ahorita a la mañana, donde quiero que hablemos un poquito acerca de algunos diseños que nos podrán dar entendimiento acerca del tema salud mental. Y en el segundo espacio vamos a ser muy prácticos de algunos consejos, así que si te quieres quedar, tómate un cafecito, algo, y después continúas en el segundo espacio, porque va a ser también de bendición. Vamos a la Escritura. Te pido que vayas conmigo a Proverbios, mientras los amigos de audiovisuales me ayudan con la presentación del tema las emociones gobernadas desde el Espíritu. Quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice así, te lo voy a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, o bueno, en la TLA está bien. Dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Amén. Hay una versión que dice que es más útil enseñorearnos de nuestro propio espíritu que manejar o enseñorearnos de una ciudad. Bien, este texto nos habla de algo muy claro. Y hoy vengo a hablarles desde este tema de las emociones gobernadas desde el espíritu, y es cuán importante es que además de que tú administres y gobiernes en otras áreas que a veces le damos importancia, como la empresa, como los estudios o la familia, cuán importante es que sepas gobernar bien tu vida. Porque lo que tú manifiestes en esas áreas va a ser reflejo del gobierno interno de tu propia vida. Por eso este texto dice, es mejor enseñorearse de su propio espíritu, es mejor gobernar su propia vida que gobernar toda una ciudad. Y a veces estamos más afanados en tratar de administrar bien la empresa u otras cuestiones y no nos tomamos el tiempo de ver cómo estamos administrando nuestra vida. Entender que las emociones deben ser administradas o gobernadas del espíritu es entender que si tú no gobiernas las emociones, ellas te van a gobernar a ti. En la consulta tú te encuentras muchas historias como, ¿sabe qué, doctor? Me enojé y le dije un par de palabras y después, ¿por qué dije lo que dije? O estaba muy ansioso, hice tal inversión y era una mala inversión y tremendo problema económico que se viene. O ¿sabe qué, doctor? Tengo prácticamente todo naturalmente hablando. Tengo platos de comida, tengo una economía estable, tengo una bonita esposa, unos buenos hijos, pero no puedo disfrutar. Hay una ansiedad que por dentro me mueve o una tristeza que no me deja avanzar. Así que si tú no manejas
adecuadamente tus emociones o no las gobiernas, ellas te van a gobernar a ti. Y muchas veces la gran mayoría de decisiones erradas, por no decir todas, están siempre antecedidas por un mal manejo de nuestras emociones. Ahora, decir que las emociones debemos gobernarlas desde el Espíritu es entender primero que tú y yo fuimos diseñados para gobernar. Tú y yo fuimos diseñados para administrar. Es un diseño de Dios. Lo hagas bien o lo hagas mal, estás diseñado para administrar, estás diseñado para gobernar. El asunto es, y es el objetivo de esta mañana, que gobernemos de acuerdo a los diseños de Dios. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, Él dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como se hace en el cielo. O sea, Jesús estaba diciendo, Padre, que aquí se haga como se hace allá en los cielos. Si queremos gobernar las emociones desde el Espíritu, debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo tú pensaste desde antes cómo debíamos gobernar nuestra vida, en especial cómo deberíamos gobernar nuestras emociones? Gobernar desde el Espíritu es preguntarle al Señor cómo hacerlo y en obediencia ir y hacerlo. Amén. Cuando el Señor se encontró con Moisés y les mostró los diseños del tabernáculo, Él le dijo, haz todo conforme a lo cual te mostré en el monte. Amén. Y yo creo que aquí hay un pueblo que le da importancia a la voz de Dios. Amén. Y entonces estamos reunidos en esta mañana, en este contexto donde les acabo de decir, ¿sabes qué? Los problemas emocionales de ansiedad y depresión se han triplicado en todas partes del mundo. Los consultorios de psicología, psiquiatría están llenos. Hay una pregunta que debemos hacernos, es, Padre, ¿tú qué dices al respecto? Amén. La iglesia podría tener o debería tener la capacidad de ser luz y decir, ¿sabes qué? El Dios que creó los cielos y la tierra fue también el Dios que creó la mente, el cerebro, las emociones, y Él tiene una opinión que dar. Amén. Así que estamos aquí para decirle, Señor, no queremos información, queremos que nos muestres tus diseños para gobernar nuestras emociones desde el Espíritu. Y un punto importante es, si puedes ayudarme la presentación, es entender que Dios nos diseñó de manera integral, que no podemos dividir nuestras áreas como a veces hemos intentado, a veces con buena intención, pero ignorado algunos de los puntos. Muchas veces cuando tú estás en estos caminos de visitar congregaciones, conversar con pastores, siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué necesita esta persona? ¿Será que necesita liberación? ¿O hay que enviarlo al psicólogo a ver si ajusta un par de tuercas? ¿O necesita un medicamento? Es una pregunta que suelen hacerme. Bien. Y bueno, mi especialidad yo pude hacerla en Argentina y allá yo me fui con esta pregunta en mi corazón. Porque tantas veces me hicieron la pregunta, pues yo, ¿a dónde más que ir a la intimidad con Dios y preguntar y buscar respuestas? Amén. Entonces preguntaba al Señor, bueno, cuéntame, ¿dónde empieza lo físico? ¿Dónde empieza lo espiritual, lo emocional? Bien. ¿Qué necesita una persona? Y aunque suene a una frase de cajón o una respuesta cliché, lo que entendí del Señor fue lo siguiente. Él me dijo, ¿sabes qué? Estás pensando muy griegamente. Estás dividiendo las cosas cuando yo tiendo a la unidad. Y eso confrontó mi corazón porque usualmente hacemos así, tratamos de separar y dividir cuando realmente el Señor, Él nos lleva a un entendimiento de sus diseños y una de las características de sus diseños es la unidad. Entonces, en ese ser integral, esa imagen que tienen ahí detrás, simplemente nos intenta mostrar que Dios nos diseñó, como dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Dios te diseñó de una manera integral en donde pudiéramos desde el Espíritu tener comunión con Dios, recibir la voz de Dios, recibir su consejo, recibir toda su operación y su dinámica espiritual y a partir de ahí empezar a administrar y gobernar nuestras emociones y manifestarlo aquí en la tierra. El diseño original de Dios
era que el Espíritu Santo pudiera ministrar al espíritu del hombre, el espíritu del hombre pudiera a partir del alma ministrar al cuerpo y en el cuerpo manifestar lo que Dios quería hacer en esta tierra. Ese es el diseño sencillo pero complejo de Dios. Bien. Y esto te lleva a entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabías tú que la pelea con la tiniebla no es por tu espíritu? El espíritu es de Dios y vuelve a Dios. La pelea con la tiniebla es por tu alma. Porque ¿qué es lo que está buscando la tiniebla? Está buscando poder desde la dimensión espiritual ministrar un alma y que esa alma pueda manifestar cosas aquí en lo natural. Por ejemplo, un espíritu de mentira, un espíritu de ira, ministrar al alma y que esa alma traduzca a través del cuerpo esa manifestación en lo natural. No quiere decir que no haya emociones de temor o emociones de ira, sí las hay, pero yo no puedo ignorar que hay operaciones espirituales, tanto de la luz como de la tiniebla. Amén. Entonces, entender que gobernar desde el espíritu tiene que ver con salir de nuestro plano natural solamente, de nuestro plano emocional y pensar, Señor, ¿qué está pasando en el espíritu que de pronto está haciendo que mi vida esté llena de estrés o angustiada o que está generando este conflicto de pareja o este conflicto familiar? No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Entonces, un hijo de Dios maduro es aquel que en comunión puede desde el Espíritu disfrutar de los frutos del Espíritu, de ese fruto precioso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso que está en el Espíritu, dárselo a comer al alma y que el alma pueda degustar, por ejemplo, de la paciencia y que tú en lo natural puedas ser paciente con ese esposo que a veces se maneja mucho alocado o que el baño a veces lo deja mojado o que de pronto tú lo ves y le dices, mi amor, ya son las 9:30 y todavía estás pegado al celular. Que tu espíritu desde ese lugar de gobierno dé de comer ese fruto llamado paciencia al alma y el alma puede desarrollar ese recurso psíquico que es la capacidad de esperar un resultado sin que nuestro ánimo sea alterado y en lo natural tú te puedas conducir con tranquilidad y no que le estés dando 3 cocotazos o 4 porque ya perdiste la paciencia. Ese es el diseño de Dios. Que estemos fortalecidos desde el Espíritu para que nuestra alma pueda estar en paz y gozo y desde ahí actuar adecuada o asertivamente en lo natural. Amén. Ahora, ese ser integral que Dios diseñó, Dios lo puso en un ambiente, que ahorita voy a volver sobre eso, lo puso en un ambiente con algunas características y que el diseño siempre había sido que en ese lugar de deleites llamado Edén, el hombre pudiera funcionar adecuadamente y los diseños de Dios pudieran funcionar adecuadamente. ¿Me ayudas con la siguiente imagen? ¿Sabes? Dios es un Dios de diseños. La que viene son una de 4 aspectos ahí. Dios es un Dios de diseños. Y cuando alguien viene a mi consulta y me pregunta, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? O doctor, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿Está pasando esto a mi hija? Una de las cosas que procuro hacer es que la persona entienda por qué llegamos a sentir lo que sentimos. ¿Por qué llegamos a sentirnos ansiosos? ¿Por qué llegamos a sentirnos enojados? Y si tú quieres comprender eso, por lo menos hay 4 aspectos que hacen parte de un gran diseño de Dios, de ese ser integral que te hablaba al inicio, que están relacionados con el origen de las emociones. Y que no podemos ignorar ninguno de ellos, ni tener miradas, entre comillas, muy espirituales y decir todo es espiritual, ni tampoco miradas muy racionales, biológicas, es que todo es biológico y es el cerebro, sino que en ese diseño integral de Dios podamos poner cada cosa en su lugar. Amén. Y esto que quiero compartirte me parece muy útil y que te lo puedas llevar sería de bendición para mí. 4 aspectos relacionados al origen de las emociones. El aspecto número 1, no, ahí quédate en la que estás.
El aspecto número 1 son los acontecimientos que vivimos. Ahí en la anterior, donde estaban los 4 aspectos. Normalmente, nosotros respondemos emocionalmente frente a los acontecimientos. Posiblemente tú me dices, ¿sabe qué, doctor? Esta semana me enojé porque mi esposa se fue para el outlet y se gastó $1,500. Ay, ay, ay. O de pronto me dice, ¿sabe qué, doctor? Me enojé porque es que le estoy diciendo a mi esposo que esa persona no me gusta y está mandándole mensajes y él está contestando y ¿sabe qué? Me enojé por eso. Otra persona me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy muy triste porque alguien falleció y era una persona para mí muy significativa, me ayudaba mucho, me contenía emocionalmente. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es que estamos percibiendo tal o cual emoción porque estamos viviendo determinado acontecimiento. Ese es el primer aspecto que parece ser que somos muy conscientes de ellos. Respondemos emocionalmente frente a los acontecimientos. Pero tú bien sabes, y si lo pones a pensar un poquito, que no es solo el acontecimiento lo que genera la emoción. Porque frente al mismo acontecimiento, las personas pueden tener emociones diferentes. Podemos pasar así la imagen que te mostraba ahorita, esa. Si ustedes ven esta imagen, ustedes están viendo ahí, del lado de mi derecha, ven una pareja que está como, está sonriente, ¿no? Está como feliz en un momento de deleite. Y del lado izquierdo, está enojada, ¿no? Fíjense que es el mismo acontecimiento. Es el mismo árbol con las mismas flores lilas o moradas. Pero frente a ese mismo acontecimiento tenemos unos que están gozosos, alegres, y una que está súper enojada. ¿Por qué será eso? ¿Quién me dice? A ver. La perspectiva, me dicen acá. Porque para una, las hojas significa que tengo que barrer, ¿no? Para los otros puede ser que significa un momento de alegría. Entonces, fíjense que no es solo el acontecimiento lo que da origen a la emoción, sino que hay otros aspectos importantes que deberíamos tener claros para responder a eso, por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. ¿Podemos volver al anterior, donde estaban los 4 aspectos? Entonces, el primer aspecto sí son los acontecimientos. Tú deberías preguntarte, ok, ¿qué es lo que estoy viviendo que está asociado con esta emoción? Pero hay otros aspectos importantes, por ejemplo, el aspecto biológico. Yo te decía, Dios es un Dios de diseños y Dios diseñó el cerebro. Dios diseñó el cerebro con sus procesos químicos, con sus procesos eléctricos. Dios diseñó las redes neuronales. Dios diseñó todo un andamiaje que está asociado al origen de las emociones. Durante mucho tiempo la ciencia pensó de que el cerebro era una masa amorfa que no tenía muchas funciones y teníamos una ciencia muy cardiocentrista, muy centrada en el corazón y no entendíamos muy bien para qué funcionaba el cerebro. Pero con el tiempo hemos ido entendiendo que nuestro cerebro, entre muchas de las funciones que tiene, está el sostener y dar origen a la vida emocional, a los pensamientos y a las emociones y a la ejecución de la voluntad. Así que si alguien quiere tener una estabilidad emocional, es muy importante que cuide su cerebro. ¿Cuidas tú tu cerebro? ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta. Bueno, en la segunda charla vamos a hablar de consejos prácticos, bíblicos, pero rápidamente el ejercicio es una manera de cuidar el cerebro. Amén. ¿Haces actividad física? Te soy sincero, a mí me cuesta horrores hacer actividad física. Pero gracias a Dios tengo una esposa que todos los días me dice, vamos a entrenar hoy. Y vamos a entrenar hasta que Cristo vuelva. Cuidar los tiempos de descanso es una manera de cuidar el cerebro. ¿Descansas tú? O en esta sociedad, sobre todo acá en Estados Unidos, que estamos a las apuradas, salimos de aquí, vamos allá,
de domingo a domingo, no hay descanso. Estuviste tanto tiempo sudándote la piscina que tienes ahí en la puerta de la casa y no la usas. Te compraste tal o cual aparato y no te has sentado en una película con tus hijos, ¿no? Tienes un montón de máquinas para hacer ejercicio que están costados de esfuerzo y ahí están llenas de polvo, no las usas. Porque estamos, ojo, me incluyo, ¿no? Yo no estoy, me incluyo, estamos tan a las apuradas, estamos tan a las corridas que no hay tiempo de descansar ni disfrutar con la esposa, disfrutar con los hijos. Y eso es cuidar también tu cerebro. Cuidar tu cerebro tiene que ver con estar activo, ¿no? Estar activo con una actividad, un trabajo, obviamente, cuidando el descanso, siempre inquieto, leyendo la escritura, cualquier tipo de literatura que edifique, haciendo crucigramas, sopa de letra, qué sé yo, algo donde tu cerebro empiece a carburar. Entonces, cuidar el cerebro tiene que ver con cuidar tu salud mental y emocional. Las sustancias psicoactivas, hoy todas las que tenemos, ¿no? La marihuana, la cocaína, el fentanilo, la metadona, todas estas sustancias alteran los procesos químicos y eléctricos del cerebro. El Red Bull, claro, genera un impacto, el alcohol. Entonces, hay un aspecto biológico que tenemos que tener presente. Es ahí cuando a veces alguien me pregunta, a veces pastor o alguien muy creyente, me dice, ¿será que yo tengo que tomar un medicamento para poder regular mis emociones? No sé, vamos a preguntar al Espíritu Santo. Vamos a evaluar. Vamos a mirar. Porque no es porque sea médico y sea psiquiatra que yo diga, sí, los medicamentos hay que usarlos, pero Dios respeta sus diseños. Y Dios diseñó el cerebro. Y hay veces que el cerebro se disregula. Hay veces que el patrón del sueño se invierte y estamos 3, 4 días sin dormir. Entonces quieren que oremos por la persona y que la liberemos, pero no está durmiendo. Y entonces yo entiendo que muchas veces decir, bueno, tomar un medicamento, voy a depender de... Entiendo todos los temores y las inquietudes, pero créeme que Dios respeta sus diseños. Amén. Ahora no es que vamos a salir corriendo a buscar respuestas solo en los medicamentos y vamos a tomar medicamentos aquí y allá, porque eso también sería un error. O ir donde alguien sin experticia y tomar... No, pero que entiendas que hay una dimensión biológica que es importante en el origen de tus emociones y que hay que cuidarla y muchas veces hay que atenderla y hay que tratarla. Amén. El tercer aspecto tiene que ver con los aspectos psicológicos. Bien, ahí exactamente los aspectos psicológicos, que tiene que ver con las valoraciones, que tiene que ver con las creencias, con dónde realmente tú estás parado. Pero ahorita vamos a ir ahí más profundo. Ese aspecto, el de los aspectos psicológicos, tiene que ver con la imagen que te mostré. No es solo el acontecimiento, sino perspectiva, como dijeron acá, como la valoración del acontecimiento. Y por último, el cuarto aspecto son los aspectos espirituales, ¿no? Si hay vida en el espíritu, si desde el espíritu estamos siendo ministrados al alma, donde operan los pensamientos, las emociones y la voluntad, o si nuestro espíritu está apagado, adormecido, o si estamos siendo de alguna manera influenciados por operaciones espirituales que se manifiestan después en lo natural. Entonces, 4 aspectos importantes asociados al origen de tus emociones. Si Dios te permite hoy entender esto, gracias a Dios por todo el viaje que nos pegamos para venir. Que tú veas que Dios es un Dios de diseños preciosos y que ante esa pregunta que yo me llevé a Argentina, ¿qué necesita la persona? Muchas veces pastores, como te decía, hermanos de la congregación, madres angustiadas, preguntaban, ¿pero qué necesita mi hijo? Yo te voy a decir, necesita ministración en todas las áreas de su vida. Ministración en el espíritu, sí. Ministración en el alma, sí. Ministración en el cuerpo, sí. Ministración en su familia, sí. La palabra ministrar significa servir. Amén. Entonces, que tú puedas tener presente que no es solo el acontecimiento,
sino que revises cómo está tu biología, cómo está tu manera de pensar y cómo está tu vida espiritual. Ahora, en estos últimos 20 minutitos que tengo, quiero hacer como un zoom en eso de los acontecimientos. Puedes seguir en eso de los, fenómenos psicológicos. Puedes avanzar. Ahí, quédate ahí. Cuando tú miras el Edén, que no era un lugar geográfico. No sé si sabías, pero hubo comitivas para ir a ver dónde estaba ubicado el Edén. Y salieron seguro geógrafos, historiadores, para ver dónde estaba el Edén. Cuando el Edén, cuando uno revisa el hebreo, es como un acróstico, una construcción de palabras. ¿Y sabes qué significa Edén? Lugar de deleites. Era un lugar, era un ambiente en donde había acceso a la presencia de Dios. Amén. No era un lugar geográfico solamente, era un ambiente espiritual que la intención de Dios es que era un ambiente que se pudiera extender a lo largo de toda la tierra, en cada vida, en cada hogar. Amén. Ahora, ese ambiente tenía algunas características. Si ustedes miran a mi lado derecho, estas características estaban provistas en el Edén. Y esto tiene mucho que ver con el gobierno de las emociones, y ya te voy a explicar por qué. En el Edén había una plataforma o una sustancia que lo llenaba todo, porque Él lo llena todo en todos. Y esa sustancia era el amor. Esa era la plataforma en donde el hombre fue sembrado. Y a partir de ahí, Dios le brindaba al hombre una paternidad, una comunión, una interacción cercana. Dice que Él se paseaba en el huerto. Amén. Y además, en ese huerto había provisión. Dios le dijo, ¿sabes qué? De todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Ahí pudiéramos decir muchas de por qué Dios puso ese árbol ahí. Te digo, en mi opinión, creo que lo puso por respeto a nuestra libertad. Porque si no hubiera árbol, no había posibilidad de elegir. Habían solo dos opciones, comer del árbol de la vida o comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si no hubiera solo el árbol de la vida, si solo estuviera ese, no había posibilidad de elegir. Y Dios, exacto, fuéramos robots, ¿no? En su amor, Él respeta tanto nuestra libertad. Y qué bueno que tú estés aquí en libertad. Amén. No porque el pastor te llama todos los sábados, mira que mañana hay reunión. Está bueno tener gente que nos cuide y nos motive, pero qué bueno que tú como hijo entendido sepas lo valioso que es en libertad venir y congregarte. Amén. Ahora, en ese huerto había la provisión. Él solo extendía su mano y comía, no tenía que esforzarse mucho por satisfacer sus necesidades físicas. También había relaciones sanas. Dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Y si bien se refería un poco a la creación de la mujer, era en general, no es bueno ni que el hombre ni la mujer estén solos. Amén. Dios nos diseñó como seres sociales. Y habían relaciones sanas porque dice que a la mujer Dios la creó y le dio una característica y era que era idónea. Esa palabra idoneidad es muy preciosa. No tiene que ver con que el hombre era servido así por la mujer y la mujer satisfacía todos sus deseos. Esa idoneidad tenía que ver con que ambos estaban en igual condición ante el Padre. No había peleas entre quién mandaba o quién. No. Había una comunión. Había relaciones sanas con Dios y con la mujer y el hombre. Había salud y había vida porque comían del árbol de la vida que era Cristo, y había propósito porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Administra la tierra, enseñorea, sojuzga, administra. Todo eso estaba provisto en el Edén. Pero después de la caída empezó el hombre a estresarse. Esa palabra que hoy día habla mucho, ¿no? El estrés. Estoy estresado. Tuvo un pico de estrés. ¿Sabes qué? El primer elemento estresor que vivió el hombre fue salir del huerto.
fue salir de ese ambiente donde estaba la presencia de Dios. Y ahí quiero decirte, ¿cómo cuidas tu cerebro? Cuida tus tiempos delante de la presencia de Dios. Amén. Claro que estamos siempre en Él nos movemos, existimos y somos. No hay manera de entrar y salir de su presencia, pero dime si no que hay más momentos donde eres más consciente de su presencia. Esos momentos donde sacas el tiempo, paras todo, pones en silencio el celular, te desconectas del Netflix, de las redes sociales y vas a la Escritura, adoras, oras. Esos momentos son momentos de vida, de salud. Amén. Entonces, el hombre empezó a estresarse y vemos todo lo opuesto a lo que les describí aquí en el Edén. Ya la plataforma no era el amor, sino era el temor. Dice la Escritura que me escondí porque tuve ¿qué? Miedo. Me escondí porque tuve miedo. Ya la plataforma de interpretación de la vida no era el amor, sino el temor. Ya la paternidad de Dios no se percibía, sino que había una orfandad. Una sensación de desprotección y abandono. Dice, tuve miedo, me vi desnudo y agarré e hice unas vestiduras de higuera. Tratando el hombre de buscar protección. Ya no solo las relaciones no eran adecuadas, sino que empezó la disputa entre el hombre y la mujer. Ya la provisión no estaba como muy disponible, sino que con el sudor de tu frente vas a trabajar, vas a producir el pan. Y dice que ni siquiera iba a estar garantizado el pan porque dice que nos podría dar espinos y cardos la tierra. Entró la enfermedad y ahora ya el propósito no era gobernar, sino que el propósito era cómo gestiono mi orfandad. ¿Cómo hago para sentirme bien? ¿Cómo satisfacer mis necesidades? ¿Cómo hago para que mi matrimonio se mantenga estable? Y ya el propósito no era gobernar la tierra, sino tratar de salvarse uno mismo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque si tú lo piensas bien, la gran mayoría de los problemas emocionales que tiene todo ser humano están relacionados con estas cosas. Está relacionado con una sensación de orfandad, de rechazo. Están relacionados con problemas en las relaciones de pareja, con los hijos. Está relacionado con los afanes económicos y las cuentas y los bills que llegan todos los fines de mes. Está relacionado con el sentido de vida, con ¿para qué nací? Vamos a la Escritura, vamos a leerlo. Puedes ir conmigo a Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. Génesis 3, del 16 al 19. Yo te voy a leer en TLA. Dice así: a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Hay otra, ¿qué versión pusiste acá? ¿Puedes poner la NTV acá atrás? Fíjate cómo lo dice, porque esto es de todos los días. Ponle en la NTV 16, Génesis 3, 16. Mira, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Dice, pero él gobernará sobre ti. Esto es después de la caída, señores. Así que no podemos decir amén, porque eso es consecuencia del pecado.
Todas estas luchas que hoy tenemos, el feminismo de la primera ola, segunda ola, tercera ola, ese afán de la mujer de tener una posición de autoridad, ahí está. Dice, desearás controlar a tu marido, pero él se va a enseñorear. Pero no de una manera amorosa y justa, no, de sometimiento. Y sigue diciendo, verso 17, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Tremendo. Te decía, ¿por qué te estoy leyendo estos textos? Porque la gran mayoría de problemas emocionales o de vivencias traumáticas del ser humano tienen relación con estos aspectos. La identidad, las relaciones interpersonales, la satisfacción de las necesidades físicas, económicas y el sentido de su vida. Y todo eso estaba resuelto en el Edén. Y la buena noticia es que por el sacrificio de Jesús, con su muerte y su resurrección, todo eso está disponible para ti y para mí en esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso decía al inicio, de verdad que en Dios vivimos una vida abundante. Amén. Ahora, haciendo un zoom más, recuerda que estoy haciendo un zoom en los aspectos psicológicos. En eso de no es el acontecimiento, sino que hay fenómenos biológicos y espirituales y hay fenómenos psicológicos. O sea, el cómo procesamos la información. ¿Puedes pasar la siguiente imagen? Y es muy importante todo lo que tiene que ver con nuestras creencias profundas. No, creo que la anterior. No, adelante. Adelante. Ah, esa es la última, no. Déjalo ahí, sí. Es muy importante en dónde estamos tú y yo parados en nuestras creencias. ¿Por qué? Te pongo este ejemplo. Cuando una persona vive un acontecimiento traumático en la infancia, esa creencia pasa a ser una plataforma a través de lo cual interpreta la vida. Te voy a poner un ejemplo mío personal. Cuando tenía como 9 años, estaba en la casa de unos primos y estaba en el patio. Y en el patio había una perrita con unas orejas grandes, así. No sé si los que están en Colombia se acuerdan de los zapatos esos Hush Puppies. Mira, hay muchos colombianos acá. Esa perrita, juguetón y demás, en un momento me salió corriendo. Y mi interpretación de pequeño fue, me está corriendo a mí. Hoy más grande digo, de pronto no me estaba correteando a mí. Pero en ese momento mi interpretación fue, me está correteando a mí. Y en la medida que ella salió a correrme, yo salí corriendo. No conté que había como unos muros ahí en el patio, iba corriendo, me tropecé y me golpeé muy duro la encía, la boca. Y ese fue un acontecimiento traumático, no solo físico, porque bueno, perdí un diente, después tuve que ir a cirugías con los odontólogos y un montón de situaciones bien difíciles, sino que también fue una vivencia traumática emocional. Y después de ese acontecimiento, ¿sabes qué me pasaba? Que estuviera en donde estuviera y hubiera un perro, sea grande o pequeño, enseguida mi corazón empezaba a latir. Las manos me empezaban a sudar, me ponía tenso, porque mi mente estaba interpretando, porque la mente funciona por asociación, de que había un perro y para mí el perro había sido una vivencia traumática. Vuelvo a repetirte, los traumas empiezan a ser una plataforma a través de la cual interpretamos la vida. Si no sanamos los traumas que vivimos con la ayuda del Espíritu, todo lo vamos a interpretar a partir de ahí. Si en tu vida sentimental tuviste una desilusión porque alguien te fue infiel y eso no fue sano, en una nueva relación, entonces está viendo el WhatsApp, eso es que está hablando con otra persona.
es que está allá y, ojo, yo no digo que no pueda pasar, que pueda que te hayan sido infiel una vez y te vuelva a pasar. Ahí tendríamos que preguntarlo cómo estamos eligiendo pareja, ¿no? Y si el Espíritu está guiando nuestra relación. Pero de pronto estás al lado de un hombre bueno. Bien, yo sé que Jesús dijo, no le digas a nadie bueno, pero un hombre en Cristo, que Dios está trabajando en él, que tiene buenas cosas, pero estás anclado a una vivencia traumática y todo lo interpretas desde ahí. Por eso es tan importante en dónde estamos parados realmente en nuestra alma. Los traumas, las creencias profundas se arraigan ahí en el alma, muy cerquita al espíritu. Entonces, cuando alguien vive un trauma del cual no está sano, que tenga que ver con los problemas económicos, por ejemplo, porque en su casa hubo mucha necesidad. Entonces, todo lo que te huela a ti a necesidad económica te pone ansioso, te pone alerta. Entonces, Dios te dice en tu palabra, hijo, yo te amo. Para mí vales más que las aves, que los lirios del campo. Yo sé de que tú tienes necesidad, pero tu alma está parada en una vivencia traumática de carencia. Porque es que una cosa es saberse el versículo y otra cosa es estar parado en la roca, en el espíritu, en el alma, creyendo lo que tu Padre te está diciendo. Amén. Cuando una persona está viva en el espíritu, está oyendo la voz de Dios y las creencias de su vida están arraigadas allí, puede venir cualquier acontecimiento, puede venir alguna situación difícil que tú sabes que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ay, es que vienen las cuentas, es que hay que pagar la universidad de los hijos. Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Señor, es que tengo temor que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Amén. Señor, estoy viviendo un momento difícil. Hijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Cuando una persona logra estar parada en el espíritu, su alma está allí bebiendo de la voz de Dios y de verdad que sus creencias están ahí afirmadas, puede interpretar de ahí los acontecimientos. Pero si tu alma está parada en las vivencias traumáticas, todo va a ser angustiante. Y esto no lo digo para que te sientas mal. Si de pronto te sentiste ahí identificado, uy, sí, yo me sé un montón de versículos, pero vivirlo, yo sé que el Señor es mi proveedor, pero es que ese cheque está muy alto. Yo sé que es sanador, pero esta enfermedad está dura. No es para que te sientas mal. Es para que tú digas, Señor, yo quiero vivir esa plenitud. Señor, y si yo estoy entendiendo es que hay unas vivencias traumáticas que no he resuelto, entonces, ¿sabes qué? Ayúdame a sanarlas. Amén. Con esto termino. ¿Puedes poner la última imagen? Rápidamente. Cada una de las emociones desagradables asociadas a vivencias traumáticas están asociadas a algunas creencias nucleares o que se repiten. Por ejemplo, la ira se genera cuando tu mente interpreta de que algo es injusto. Es injusto lo que está haciendo mi esposo. Es injusto lo que me hicieron o lo que no hicieron. Ahí aparece la emoción de ira. La tristeza se genera cuando tu mente interpreta de que estás perdiendo a alguien o algo. El temor y la ansiedad se generan cuando tu mente interpreta algo malo va a ocurrir, no tengo cómo afrontarlo o resolverlo. Y el aburrimiento aparece cuando tu mente interpreta de que algo no tiene sentido. Un hijo de Dios maduro es aquel que gobierna las emociones desde el espíritu y logra afrontar
las situaciones que generan estas emociones, que son las 4 emociones desagradables básicas: la ira, la tristeza, el temor y el aburrimiento. ¿Cómo se resuelve la ira según la Escritura? No es el problema que te enojes. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sabes cómo se resuelve la ira? Perdonando. Perdonar es ese proceso en donde tú renuncias a tu derecho de justicia. En donde dices, Señor, dejo esta causa en tus manos. Porque la ira humana no obra la justicia de Dios. Amén. La tristeza se resuelve haciendo el duelo, llorando, hablando, pero sobre todo diciendo, ¿sabes qué? En Cristo estoy completo. Amén. El temor, la única manera de vencerlo es afrontarlo. No hay otro camino. Entre más tú evadas lo que temes, más te va a gobernar. Amén. Y si tu vida sientes que está llena de aburrimiento, créeme que no te falta ni entretenimiento, ni fiestas, como a veces nuestros jóvenes dicen, es que me falta un viaje, me falta la Wii, me falta la Play. No, el aburrimiento tiene que ver con ausencia de propósito. Y de verdad que en el reino hay propósito eterno. Amén. Así que si tú identificaste, oye, estoy teniendo problemas con alguna de estas emociones, dile al Señor en esta mañana, ayúdame, Señor, a gobernar desde el Espíritu. Amén.